Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar lo que es el estudio de la segunda carta de Pedro, segundo libro de Pedro, donde yo le pido, como siempre, que usted tenga su Biblia a mano, porque vamos a estudiar bastante. Ya terminamos lo que es la primera carta y ahora vamos a la segunda carta. Y vamos a hacerlo a manera de introducción. El autor de este libro, de la segunda carta, es Pedro, y la fecha es en el 65 al 68 después de Cristo. Recordemos que Pedro fue uno de los apóstoles que anduvo con el Señor. Los temas que trata esta segunda carta es permanecer firme en la fe. Muy importante que permanezcamos firme en la fe bíblica. Si no permanecemos en la fe, tenemos serios problemas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la clave que vamos a encontrar en este libro es conocimiento, conocer, promesa. Y esta carta realmente fue dirigida a los cristianos dispersos, porque habían cristianos en muchos lugares y esta carta fue dirigida a ellos. En esta segunda carta vemos que advierte a los cristianos sobre falsos maestros y las falsas enseñanzas. También los alienta a seguir y a crecer en el camino de la fe. Además, contiene numerosas referencias a la segunda venida de Cristo que protegen y defienden la esperanza del creyente. Y esta promesa de su regreso instruye sobre el fin del mundo y la nueva creación. En esta carta, el apóstol Pedro ofrece a los creyentes instrucciones y exhortaciones a medida que se acerca el final de su vida, o sea, el final de la vida de Pedro. Podemos ver en 2 de Pedro 1, 12, 15. Pedro, mi querido, sufrió el martirio durante el reinado de Nerón. Si esto es así, entonces la muerte del apóstol ocurrió antes del año 68, fecha en que Nerón falleció. Así como Primera de Pedro alienta a los cristianos a que enfrenten la hostilidad del mundo, la segunda carta advierte contra los falsos maestros que dentro de sus comunidades pueden conducirlo a la apostasía. Su principal preocupación es la fidelidad a la enseñanza apostólica, que es muy importante que nosotros veamos eso. Podemos ver a 2 de Pedro 1, 12 y 16, 2 de Pedro 3, 1, 2, 15 y 16. Aparecerán falsos maestros, 2 de Pedro 2, 1 y 2, y de hecho ya se mueven en escena. 2 de Pedro 2, 12, 22. Esta advertencia que Pedro hace hoy en día la vemos a diario, donde falsos maestros nos llevan a verdaderamente a muchas personas por un cristianismo que no es el real, que no es el cristianismo que realmente Jesús instruyó a sus apóstoles. Como cristianos debemos de saber que estamos, ¿verdad?, fundamentados en la base de los apóstoles y profetas. El Señor los instruyó a ellos y en base a lo que ellos, la enseñanza apostólica, cuando hablamos de enseñanza apostólica, es en base a los apóstoles que el Señor lo instruyó y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros estamos fundamentados en base a la enseñanza apostólica y fuera de ahí podemos meternos en serios problemas. Aquí no hay una cosa de que el Señor me eligió a mí y me reveló y me dijo y yo me soñé. No, todo lo que el Señor quiere que hagamos está en la palabra y así mismo se lo enseñó a los apóstoles y nosotros pues tenemos que de ahí guiarnos. Pedro, un apóstol también, pues deja esta carta. Vamos a dejarlo ahí como manera de instrucción, segunda de Pedro, y yo le pido que usted esté muy
atento porque vamos a venir ya con lo que es segunda de Pedro 1, donde vamos a empezar entonces a ver las enseñanzas. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.